Instructor, nosotras somos el GAES número 3. Vamos a exponer el punto número 14, correspondiente a la guía número 2. Mi grupo de trabajo está conformado por Mireya Jiménez, por Leslie Lostosa, Lina Llanos y pues quien habla, Leslie Rubiano. Entonces vamos a empezar con los primeros puntos que indica qué es una sociedad y las clases. Entonces podemos decir que una sociedad es un contrato mediante el cual dos o más personas hacen un aporte de dinero. Eso con el fin de, al final, como recibir resultados o ganancias como de esa inversión. Hay unas clases de sociedades, están las sociedades limitadas. Básicamente ellas están constituidas mediante escritura pública y pueden contar con un mínimo de socios, mínimo 2 socios y máximo 25 socios en las sociedades limitadas. Tenemos otro tipo de sociedades que son las anónimas. Esas son las más usadas por las medianas y las grandes empresas, las cuales están constituidas por un mínimo de 5 socios, mínimo 5 socios y no tienen un máximo de socios, o sea, no tienen límite de socios. Hay una sociedad en comandita, esta puede ser simple o por acciones. Su razón social es el nombre completo o apellido de uno de sus socios. Lo que pasa con esta sociedad es que es en comandita y CIA, comandita y compañía, es como la abreviación que según esto corresponde al apellido de uno de los socios, y CIA. Hay una sociedad en comandita simple. Esta sociedad se constituye mediante mínimo 1 y máximo 25 comanditarios o capitalistas y uno o más gestores, más socios o gestores. Hay una sociedad en comandita por acciones. En este caso la empresa es constituida por mínimo 5 socios y de igual forma sin límite máximo y al menos un socio gestor. Mínimo 5 socios y no tiene límite de socios. Entonces, sociedad por acciones simplificadas. Estas empresas son conformadas por mínimo una persona. Las por acciones simplificadas, mínimo una persona y no tienen un límite máximo de accionistas. Se constituye mediante un registro privado mercantil y en la Cámara de Comercio. Hay una sociedad colectiva. Esas se destacan por la cercanía y confianza que hay en sus socios. Estas se dividen en dos, son las sociedades capitalistas y las sociedades industriales. Las capitales son las que aportan trabajo y capital y las industriales aportan el trabajo al personal. Listo, entonces los dejo con mi compañera Mireya, que les va a explicar los siguientes puntos correspondientes a la guía. Muchas gracias. Buenas noches. Actualmente en Colombia contamos con 5 tipos de sociedades en las cuales tenemos las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades comanditas simplificadas y comanditas por acciones, la sociedad por acciones simplificadas. La limitada va de 5 a 25 socios, la responsabilidad es hasta el 100% de sus aportes, la constitución es por medio de escritura pública, al final de la razón social se lleva la sigla LTDA. Las desventajas de esta sociedad es la restricción de emisión de acciones y las ventajas únicamente se responde por la capital suscrito. La comandita simple es por medio de escritura pública, donde son mínimo 2 socios y es ilimitada la cantidad de socios. El comanditario aporta capital y el socio colectivo aporta capital y conocimiento. Al final de la razón social lleva la sigla ICIA o Sociedad Comandita o CIN.C. Las desventajas son: los socios responderán por toda la sociedad en general y las ventajas se tributa a través de impuesto de sociedades. La comandita por acciones se constituye por medio de escritura pública o el registro mercantil. Mínimo 2 socios y no existe un límite de socios, siempre y cuando uno de ellos asuma la dirección total de la sociedad. La desventaja: el socio comanditario participa de la junta de la empresa. La ventaja: no requiere capital base y permite el ingreso de capital cuando la sociedad ya esté constituida. Al final de la razón social, la sigla que la caracteriza es la
la C.com.P.A. Las sociedades anónimas están constituidas bajo escritura pública y registro mercantil. El mínimo de socios es de 1 y no tiene límite de socios ni de accionistas. Las desventajas son el apalancamiento de los socios, restricción de la transferencia por acciones. Las ventajas es la responsabilidad limita de que no hay límite de socios. Al final de la razón social terminan S.A. La sociedad por acciones simplificadas es constituida por escritura pública y registro mercantil. Se puede crear a partir de un socio y no tiene límite de socios en la Constitución. Las desventajas: no pueden cotizar en bolsa, puede ser adulterado un tema de figura fiscal. La ventaja de esta sociedad es la limitación en el aporte, no exige capital mínimo de constitución y se puede conformar a partir de un socio. Al final de la razón social, la nomenclatura que lleva esta sociedad es la nomenclatura S.A.S. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, instructor. Mi nombre es Lina María Llanos. El número mínimo y máximo de socios que la conforman según el artículo 356 del Código de Comercio, el número de socios debe estar conformado por un mínimo de 2 socios y un máximo de 25. Los montos mínimos de capital que deben acreditarse para solicitar la constitución de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, serán de 45.085 millones de pesos. El capital máximo no podrá superar 10 veces más del capital inicial. Bueno, mis puntos a exponer son el objetivo social de una empresa o sociedad, el grado de responsabilidad de los socios y las causales de liquidación. El objetivo social de una empresa o sociedad es aquella que va a determinar la actividad o actividades a las cuales la misma se va a dedicar. Eso bien sea para una sociedad con responsabilidad limitada, comandita, colectiva, entre otro tipo de sociedades. Eso es de suma importancia, ya que eso ayudará a definir qué tipo de sociedad se debe o se va a constituir. El objetivo social de una empresa también está regida por un conjunto de normas en las cuales se debe tener muy en cuenta, como la denominación o el nombre de la sociedad, la redacción detallada de las actividades a desarrollar, el capital social, los participantes, así como también se debe tener una buena organización por parte de los administradores junto con los acuerdos a los que los socios lleguen. Adicional a esto, también se debe ser muy claro, ya que si existe alguna legislación especial que regule la actividad a desarrollarse, también se podrá fijar un objetivo mucho más claro, también con el fin de reducir o mitigar los riesgos de que esa escritura no llegue a ser admitida. Algunos de los tips que podemos tener en cuenta para la redacción de ese documento o de este objetivo social pueden ser también como comprobar si la actividad está sujeta a algún tipo de incompatibilidad, verificar si la realización de las actividades está reservada para algunos o determinados profesionales, que la actividad también debe ser lícita, concreta y precisa, y que la actividad esté sujeta a las respectivas licencias o autorizaciones. También pasando el grado de responsabilidad de los socios, esto también llega o significa que los socios es una responsabilidad solidaria entre ellos y limita a las cifras, es decir, que se va a tener en cuenta el aporte de capital de cada uno de ellos. Es decir, que los socios tampoco deberán responder con sus patrimonios, y que también existe una excepción para salvaguardar o proteger los intereses de los terceros, exigiendo también la responsabilidad a cada uno de sus accionistas. Causales de liquidación. La disolución o la liquidación, y la liquidación son procedimientos para ejecutar la extinción de una sociedad comercial por causas diversas, ya sean naturales, voluntarias u obligatorias, en la cual se tiene la necesidad de finalizar sus operaciones comerciales
y finalizar con un cierre. Eso también se denomina disolución a la primera fase y liquidación a la segunda fase, en la cual ya se finaliza con el contrato o con la sociedad o empresa. Este proceso final también a lo último dejará de existir y también dejará de existir junto con la personería, con la persona jurídica o la sociedad. Bueno, esto también fue parte de la exposición de nuestro GAES, en la cual también especificamos qué tipo de sociedades, características, ventajas o desventajas hay entre cada una de las sociedades. Gracias.